Chamo agora a eurodeputada do Podemos, Irene Montero. Bueno, buenas noches, moito obrigada. Lo primero, muchas gracias a Mariana, a Catarina, a Marisa por esta invitación a participar con vosotras en este encuentro militante. En España también han intentado criminalizar esa consigna de desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, y nosotras en la campaña de las elecciones europeas empezábamos todos los mítines gritando desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Porque este es el momento de no guardar silencio y de ser valientes, aunque a veces eso salga caro. Voy a hablar en castellano, así que si hablo muy deprisa, decídmelo, por favor, porque hablo muy deprisa en castellano. Entonces, soy consciente de que tengo que bajar el ritmo. Yo creo que sobre Palestina, como sois todas y todos militantes, no hay mucha información nueva que yo pueda aportar, pero sí creo que es importante recordar que llevamos 11 meses de genocidio y que la ofensiva no es solo una ofensiva total contra Gaza, que está absolutamente destruida. Han cortado el suministro de agua, de energía, ayuda humanitaria, han destruido hospitales, escuelas, espacios de Naciones Unidas y espacios que sirven para la protección de las personas. La ofensiva es total en Gaza, pero también en Cisjordania. Y creo que es importante no olvidarse de la ofensiva que los colonos que ocupan desde hace décadas y de forma ilegal el territorio palestino están llevando a cabo también contra los palestinos y las palestinas en Cisjordania, con asesinatos. Hay denuncias de auténticas invasiones a ciudades enteras, a pueblos enteros, algo que se suma ya a la gran ofensiva que esos colonos israelíes llevan efectuando de manera ilegal desde hace décadas contra los niños y las niñas, impidiendo que lleguen a las escuelas cada día, día tras día, entrando ilegalmente y de forma forzosa, por supuesto, en las casas de los palestinos y las palestinas que viven en Cisjordania y expulsándolos de su territorio y dividiendo el territorio palestino en Cisjordania para facilitar también tener cada vez más parte del territorio controlado de forma efectiva por el Estado genocida de Israel. Y nosotras en España decimos todo el rato que no podemos permanecer en silencio porque no hacer algo pudiendo hacerlo es ser cómplice de ese genocidio. Y que, como dice el presidente Gustavo Petro de Colombia, si muere Palestina, muere la humanidad. Nos estamos jugando el mundo en el que queremos vivir. Y si vamos a aceptar, como seres humanos, que se pueda imponer la ley del más fuerte y que no sirvan de nada los consensos que la humanidad ha construido después de gravísimos episodios de muertes, guerras, asesinatos masivos y de una lucha de los sectores populares para convertir los derechos humanos en un mínimo consenso de cuáles son los derechos que las personas tenemos por el simple hecho de nacer. Y aquí yo creo que la tarea que tenemos en Europa es muy importante. Catarina y yo la conocemos menos que Marisa, porque tenéis una ex eurodiputada que es de las más expertas del grupo de The Left, pero yo creo que todo el mundo sabe que sin la complicidad activa de Europa y de Estados Unidos con el criminal y el genocida Netanyahu no podría estar llevando a cabo este genocidio desde hace 11 meses. Igual que otras veces la humanidad ha aislado, como se aisló a Sudáfrica en los tiempos del apartheid, y eso, de hecho, ha sido un aprendizaje de un pueblo que ahora está representando la dignidad de la humanidad, llevando al Estado genocida de Israel y a los principales responsables del genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Igual que eso se ha hecho en otros momentos, habría que hacerlo ahora. Y al contrario de lo que habría que hacer, Estados Unidos y Europa están siendo cómplices y prestando un apoyo directo, que es político,
acuden a reunirse con el genocida y a darle apoyo. Ya no lo dicen, pero al principio nos intentaron convencer de que este genocidio era un derecho a la legítima defensa de los israelíes. Ya no lo dicen, pero nos intentaron convencer de que estaba justificado este asesinato y este genocidio masivo planificado al pueblo palestino. Es un apoyo militar, es un apoyo económico. España, que presume en Europa de ser uno de los gobiernos que más, según dicen ellos, está haciendo para acabar con el genocidio, es un país de tránsito de armas que terminan siendo usadas para asesinar a miles de palestinos y de palestinas. Y lo hace con el absoluto permiso de un gobierno que se dice progresista. Y así ocurre con los principales y las principales, porque son las principales responsables de la política europea en este momento. Tanto Roberta Metsola como Ursula von der Leyen, como la sustituta de Josep Borrell, Kaja Kallas, que es una mujer belicista a más no poder, al frente de la diplomacia europea, tienen muy claro que van a prestar apoyo y complicidad absoluta al Estado genocida de Israel. También haciendo seguidismo de los Estados Unidos, que quiere dar ese soporte. Y yo creo que en este momento nuestra tarea más importante es no guardar silencio y saber que hasta en los momentos o en las conversaciones que tenemos con nuestra familia, con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, incluso cuando nos quedemos en minoría, hay que hablar. Y hay que hablar claro, y no se puede guardar silencio, porque en este momento no hacer algo pudiendo hacerlo es complicidad. Y por tanto hay que seguir exigiendo a nuestros gobiernos que rompan relaciones, todas, las comerciales, las militares, que practiquen un embargo total de armas y que hagan todo lo que haya que hacer para acabar con este genocidio. Y por último, solo una idea más. Es muy difícil no guardar silencio cuando estás sola. Cuando tú te sientes sola y piensas que eres la única persona que piensa una cosa o que defiende una cosa, y todos los días desde los medios de comunicación te dicen que tú no tienes razón, que lo que estás pensando no es legítimo pensarlo, cuando desde los poderes mediáticos, desde los poderes económicos, desde los poderes políticos se criminaliza una posición política y tú te crees que estás sola, es muy difícil guardar silencio. Y por eso es tan importante estos encuentros militantes y la organización política. Por eso es tan importante estar convencidas de que siempre es buen momento para militar, pero este es un momento especialmente importante para la militancia y para la organización política y para hacer crecer en España, en Portugal, en Europa, las fuerzas del feminismo, de la paz, las fuerzas de lo popular, de los derechos, de los servicios públicos. Porque la base de su propuesta política, si ellos consiguen sus objetivos, va a ser fundamentalmente porque consigan convencer a nuestros pueblos de que no hay alternativa. Esa es ahora la principal tarea que tienen en ese gran consenso de guerra que, al menos en España, lleva desde la socialdemocracia, desde el Partido Socialista, hasta la derecha. Igual que hace una década hicieron una gran coalición de austeridad para imponer a los pueblos de Europa, especialmente a los pueblos del sur de Europa, un enorme sufrimiento para pagar antes a las grandes corporaciones, a las grandes entidades financieras que han convertido nuestros derechos en negocios, ahora han hecho una gran coalición de guerra. Y la única forma que tienen de que su proyecto político, que es un proyecto restaurador, es una respuesta a una década de avances democráticos. En España, desde la Segunda República, no se tenía tanto poder la gente que pensaba como nosotras como ahora. Y en muchos países, en Latinoamérica, en Europa, desde hace una década, están creciendo las fuerzas que dicen lo evidente, que es que este sistema se cae a pedazos, que las cosas no funcionan,
que este sistema no resiste más y los poderes establecidos no tienen una alternativa, no la tienen. Solamente pueden destrozar las fuerzas del cambio y frenar el proceso popular, tratando de restaurar un sistema, un estado de cosas, aunque sea injusto y aunque no funcione. Y el feminismo es la mayor prueba de ello. Hay millones de personas, y particularmente millones de mujeres en el mundo, que ya sabemos que este sistema no nos vale para nada. Y lo queremos cambiar a como dé lugar. Entonces, quiero invitaros a que militéis y a que ayudéis a que crezcan las fuerzas militantes del feminismo, de la ecología, del respeto al planeta, al mundo en el que vivimos, de la paz, porque este no es un momento para ser tibias, no es un momento para, como hace la socialdemocracia, renunciar a dar las batallas ideológicas por miedo a la derecha, si precisamente así se le pone una alfombra roja a la derecha. Francia es el ejemplo. El neoliberalismo, el relato de la moderación y el consenso de guerra no frenan a la extrema derecha, le ponen una alfombra roja. ¿Cómo se gana el fascismo? Por la izquierda, garantizando derechos, con valentía, con contundencia. Entonces, no es un momento para, en España hay un compañero que lo llama malmenorismo, no sé si se entiende, ¿sí? No es momento para defender el mal menor, al contrario, a eso nos están invitando, a callarnos, a renunciar. Nos dicen, la gente que piensa como vosotras sois minoría, no tenéis razón. Bueno, es que para ser mayoría, primero hay que ser una. Para ser mayoría, primero hay que atreverse a romper el silencio y a romper ese consenso de guerra y ese consenso que dice que Israel no es un Estado genocida, no es un Estado terrorista, no es un Estado criminal. O a ese consenso que dice que las feministas hemos llegado demasiado lejos. O a ese consenso que dice que con la vivienda o con la sanidad o con la educación se puede especular. Este es un momento de firmeza ideológica, de principios éticos, de principios políticos y de organización militante. Y en eso, y con esto acabo, de verdad, el Bloco y Podemos tenemos muchas cosas en común, porque hemos conseguido muchas cosas que la mayoría de la gente creían que eran imposibles, nos han golpeado muy duramente por ello, y la respuesta que hemos dado es una respuesta colectiva, con mujeres al frente, haciendo del feminismo una práctica cotidiana también de nuestras organizaciones políticas y diciendo que aquí estamos y que no solamente no hemos ido demasiado lejos, sino que esto no ha hecho más que empezar. Sí se puede.